Candidatos mexicanos viven las elecciones entre balas. Asesinatos, atentados y secuestros socavan el proceso electoral, mientras que el crimen organizado busca controlar los resultados. La violencia política se ha apoderado de las elecciones mexicanas en gran parte. Candidatos asesinados, amenazas y ataques armados marcan los comicios, y esto para muchos solo sería el comienzo. Expertos advierten que este proceso electoral podría ser el más peligroso de la historia. Vamos a Tijuana, Baja California. Nuestro corresponsal Vicente Calderón nos informa en este reportaje especial cómo el crimen organizado ha penetrado y ha atemorizado a la política de ese país. Los mexicanos votarán el 2 de junio en una contienda histórica, pero para muchos mortal. Y la contienda electoral en México sigue vistiéndose de luto. El asesinato de otra candidata está causando preocupación. Fue el caso de Gisela Gaitán, quien buscaba la alcaldía de Celaya. Por un futuro mejor. Ofrecía regresar la tranquilidad a los habitantes de esta ciudad de Guanajuato cuando la mataron a balazos. Acaban de asesinar a nuestra candidata. Es muy probable que este proceso electoral en efecto se convierta en el más violento de la historia. Armando Vargas elaboró un mapa del riesgo de intervención del crimen organizado en las elecciones mexicanas. Se observa un aumento cercano del 230% de incidentes de violencia política. Identificaron que las entidades con el riesgo más alto son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos. La organización Data Cívica informa que en lo que va del 2024 han asesinado a 17 candidatos o precandidatos, pero en días recientes mataron a otros 2, sumando 19. Asesinaron a 2 candidatos, uno de Morena y otro del PAN, lamentablemente. Ayer asesinaron a la candidata. Eso fue un lamentable caso, doloroso. También registraron amenazas, ataques armados, atentados y secuestros, delitos que afectan el proceso electoral. En Michoacán, después de que en un solo día mataron a 2 candidatos de un municipio, pues se bajaron varios candidatos. Entonces, claro, desincentiva la participación. Estos delitos no son nuevos en México, pero se intensifican en la temporada electoral. El proceso del 2018 cobró unas 48 víctimas. En 2024 los números fatales empezaron a acumularse desde el periodo interno o de campaña. No es un asunto de criminalidad común ordinaria. No, estos son ejecuciones programadas, planificadas. Esta será la mayor elección en la historia mexicana, con más de 99 millones de votantes registrados en su territorio y también en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Disputarán más de 20,000 cargos, incluido el de presidente de la República, 500 diputados federales y 128 senadores. También 9 gubernaturas, congresos locales y miles de presidencias municipales. Ahí está el mayor peligro. 8 de cada 10 ataques son a personas en nivel municipal. Entonces está muy claro que el crimen organizado lo que quiere es controlar la región. En eso coincide José Luis Pérez Canchola, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Si el alcalde no responde a los intereses de una mafia, entonces es eliminado. Pero también me da la idea. Si hay detrás de todo esto, hay esta intervención, quiere decir que ellos quieren poner los alcaldes. Pérez Canchola radica en Tijuana, donde en 1994 asesinaron al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Dice que la dinámica criminal ha ido cambiando. Lo anterior eran cacicazgos políticos, de control, de zonas, de negocios, de tierras y demás. Pero ahorita no, ahorita es el problema del narcotráfico y eso agrava muchísimo. El presidente López Obrador insiste en que su política de seguridad funciona y en general disminuyeron los homicidios. El director del Colegio de la Frontera Norte lo respalda y aunque reconoce que hay violencia electoral, dice que la oposición magnifica el peligro. Es parte también de una estrategia de algunos partidos políticos por exacerbar esta percepción de que la violencia nos tiene en un país ingobernable. Una de las preocupaciones de los analistas es que en base a los datos recabados desde el 2018 hay un registro de que se incrementa la violencia un mes antes de la votación. El vacío de autoridad del Estado ha sido aprovechado por la autoridad de los grupos criminales. El día de hoy regulan actividades políticas, económicas y sociales. Las autoridades dan protección a los candidatos que la solicitan a los institutos electorales. Tenemos el compromiso de proteger a quienes buscan un cargo de elección popular. Hasta ahora unos 300 lo han solicitado y corre a cargo de la Guardia Nacional o las autoridades estatales, pero hay quejas de que los agentes no cuentan con los recursos para cuidar todo el tiempo a los candidatos. Para enfrentar el problema, el doctor Vargas ve necesaria una estrategia donde el gobierno aplique inteligencia y ataque las estructuras financieras del crimen organizado. Muy importante que frente a cualquier prueba de intervención del crimen en las elecciones, los procesos
procesos y los resultados se anulen. Asegura que eso desalentaría que se metieran en la votación. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV.